La historia de las religiones del mundo rara vez es simple y comprensible. El Islam, al parecer, debería haber sido una excepción. Aquí tienes la biografía del profeta, el Corán y las crónicas. Sin embargo, desde hace varias décadas, los historiadores discuten si realmente todo comenzó en la Meca. Quizás el Islam surgió en otros lugares, por ejemplo, en la antigua Petra, y la versión que conocemos apareció después. Estas preguntas nos obligan a reconsiderar lo que parecía inquebrantable. Amigos, están en el canal History Show. Hoy inauguramos una nueva sección, Mitos y Realidad. Analizaremos leyendas famosas y teorías polémicas desde la Atlántida y la llegada a la Luna hasta tradiciones antiguas y mitos modernos. Nuestro objetivo no es simplemente presentar versiones, sino mostrar de dónde surgieron y qué dicen los hechos. Y comenzaremos con uno de los temas más fascinantes, el origen del Islam. La versión tradicional. Según la tradición islámica, todo inicia en el siglo VII en la Meca, Arabia Occidental. Aquí vivía un comerciante llamado Muhammad del clan Quraysh. A los 40 años recibió la primera revelación de Alá y empezó a predicar la fe en un solo Dios entre los paganos. En la Meca, su idea fue rechazada. La ciudad, centro religioso y comercial, veía su prédica contra los ídolos como una amenaza al orden. Al final, Muhammad y sus seguidores tuvieron que huir a Medina. Este evento es conocido como la Hégira. A partir de él, los musulmanes comienzan su calendario, en Medina. El profeta se convirtió no solo en un líder espiritual, sino también en un líder político. A su alrededor surgió la primera comunidad musulmana, la Umma, haciendo del Islam una fuerza que rivalizaba con las tribus vecinas. Tras años de lucha, los musulmanes volvieron a la Meca y establecieron el Islam como la religión principal. Muhammad murió en el año 632, pero para ese momento su enseñanza ya se había convertido en todo un sistema de creencias. Sus compañeros más cercanos, los califas, continuaron la expansión de la religión. Durante su gobierno se creó la primera recopilación del Corán, se llevaron a cabo conquistas y el Estado Islámico creció hasta alcanzar dimensiones sin precedentes. En pocas décadas, los árabes dominaron enormes territorios de España a Persia. Desde el punto de vista tradicional, fue precisamente en este periodo cuando se consolidó definitivamente el Islam. Todas las ideas y prácticas principales fueron establecidas por el propio profeta y su círculo más cercano, y las generaciones posteriores solo las consolidaron y desarrollaron. El surgimiento de la escuela revisionista. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los historiadores aceptaba sin dudar el relato tradicional sobre el origen del Islam. Pero en la década de 1970 surgió un grupo de académicos que propusieron ver todo de otra manera. Entre ellos estaba el estadounidense Juan Vansbro y más tarde Patricia Cron y Miguel Cook. A su enfoque se le empezó a llamar la escuela revisionista, es decir, son personas que se dedicaron a una revisión radical de los conceptos históricos establecidos. Estos historiadores sostienen que fuentes islámicas tempranas como el Corán, los hadices y las biografías de Muhammad no pueden considerarse historia pura. Fueron escritas y finalmente compiladas solo entre 100 y 150 años después de la muerte del profeta. En una época en la que había luchas por el poder y se estaban formando nuevos estados. Eso significa que estos textos podían reflejar no solo la fe, sino también los intereses de los gobernantes de su época. Los revisionistas abordaron varios problemas. El principal, como se mencionó, es la brecha temporal. Las primeras biografías detalladas de Muhammad surgen hasta el siglo VIII. Además, existen contradicciones. Los mismos hechos se relatan en varias versiones, a veces muy distintas. También influye la política. Los textos podían ser reescritos o interpretados de manera que fortalecieran la posición de dinastías o califas específicos. En otras palabras, estos estudiosos creen que para entender los orígenes del Islam hay que mirar no solo las fuentes musulmanas, sino también las externas, crónicas cristianas, judías, griegas, así como la arqueología. Así surgieron las hipótesis más audaces, como que el Islam no nació en la Meca, sino en otro lugar. De eso hablaremos enseguida. La teoría, el Islam no nació en Arabia. Una de las ideas más audaces de los revisionistas fue la hipótesis de que el Islam no se originó en la Meca ni en Medina.
En la década de 1970, Patricia Cron y Miguel Cook la propusieron en el libro Agarismo. Según su versión, a principios del siglo VII, las tribus árabes se unieron con los judíos de Palestina en una alianza militar y religiosa. En fuentes de esa época, como el tratado cristiano Doctrina Jacobea, se menciona a un profeta entre los sarracenos que lidera el movimiento. Los investigadores creen que podría tratarse de Muhammad. Según esta teoría, el movimiento inicial de los árabes judíos era un proyecto mesiánico, cuando el Islam aún no era una religión separada. Después, los árabes rompieron la alianza por miedo a disolverse en el judaísmo y empezaron a crear su propia fe. Sin embargo, también adoptaron mucho del judaísmo y cristianismo. Así, Muhammad fue presentado como el nuevo Moisés, y Jesús era reconocido como el Mesías, aunque no como una deidad. Esta versión concluye que el Islam no se formó en los desiertos de Arabia, sino en las tierras del Levante, y solo bajo los omeyas, varias décadas después, adquirió la forma que conocemos hoy. Esta hipótesis tiene muchas debilidades, pues casi no considera fuentes árabes y se basa en textos externos, a menudo hostiles a la tradición islámica. Incluso el propio Wansbrough, padre del revisionismo, criticó a Cron y Cook por su enfoque unilateral. Hallazgos arqueológicos en Arabia revelan rastros tempranos de la comunidad musulmana allí. La teoría de Petra en lugar de la Meca. Esta versión llamativa fue propuesta por el investigador canadiense Dan Gibson. Según esta teoría, el centro sagrado del Islam temprano no era la Meca, sino Petra, una antigua ciudad en Jordania. Gibson argumenta que las primeras mezquitas del siglo VII no se orientaban a la Meca, sino al norte, hacia Petra o Jerusalén. En los hadices, la Meca se describe como un lugar con agua, frutas y ganadería. Sin embargo, la actual Meca está situada en un valle seco. Y esta descripción es extraña. Gibson y otros partidarios de esta versión creen que Petra y sus alrededores se ajustan mucho mejor a esa descripción. En la antigüedad, en Botea se crearon sistemas de irrigación y había oasis y huertos frutales cerca de la ciudad. A diferencia del árido valle de la Meca, en el siglo VII Petra era una ciudad próspera y conocida en rutas comerciales, mientras que hay poca evidencia arqueológica sobre la relevancia de la Meca en esa época. A primera vista, todo suena convincente, pero también hay una objeción seria. Los arquitectos del siglo VII no tenían mapas ni instrumentos precisos, así que orientaban las mezquitas hacia el sur o noroeste. Una diferencia de algunos grados entre la Meca y Petra podía estar dentro del margen de error normal. Y además, esa diferencia solo la notamos gracias a la tecnología moderna. En segundo lugar, cuando las fuentes mencionan la fertilidad de la Meca, quizás se referían a una región cercana como Taif, famosa por sus jardines y viñedos. En ese periodo, en Petra ya predominaba el cristianismo, mientras que el Islam surgió como desafío al paganismo y la idolatría. Y en cuarto lugar, existen inscripciones árabes tempranas del siglo VII encontradas cerca de la Meca, donde se menciona el nombre de Alá e incluso al califa Umar. Estos son testimonios directos de la existencia de una comunidad musulmana en el Hiyaz. En otras palabras, la teoría de Petra en lugar de la Meca estimula la imaginación, pero en su contra se ha acumulado una cantidad bastante grande de pruebas. ¿Quién recopiló el Corán y cuándo? Según la versión tradicional, el Corán, el libro sagrado del Islam, fue finalmente recopilado durante el califato del tercer califa, Usmán, aproximadamente a mediados del siglo VII. En ese momento se creó un texto unificado y se destruyeron las demás versiones. Gracias a esto, los musulmanes de todo el mundo leen el mismo Corán. Pero los revisionistas tienen otra opinión. Ellos dudan que a mediados del siglo VII la joven comunidad tuviera los recursos y la organización suficientes para recopilar y establecer la versión final del texto en tan poco tiempo. Algunos expertos creen que el texto del Corán siguió siendo flexible durante décadas. La versión final pudo surgir en la dinastía Omeya o más tarde durante los abasíes, entre 100 y 200 años tras el profeta. Analicemos los argumentos de quienes apoyan esta teoría. El primero, resulta demasiado difícil imaginar que durante el califato de Usmán, en solo unos pocos años, lograron convertir registros dispersos en un solo compendio. En segundo lugar, las primeras biografías de Muhammad y los comentarios al Corán solo aparecen en los siglo VIII a siglo IX, y en tercer lugar, el texto pudo haber sido editado según las necesidades de las autoridades para resaltar su legitimidad.
Sin embargo, hay sólidos argumentos contra la codificación tardía. Uno de ellos son los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, el manuscrito del Corán de Birmingham, fechado por análisis de radiocarbono en el siglo VII, es decir, prácticamente en la época de Muhammad. Otros manuscritos antiguos son el manuscrito de Saná en Yemen, el Corán de Samarcanda, el manuscrito de Topkapi, así como decenas de fragmentos de Siria, Uzbekistán y Europa. Todos ellos se remontan al mismo arquetipo de Usman, y la unidad es confirmada por investigaciones modernas. El orden de suras, las aleyas y las características ortográficas coinciden. No hay evidencia de varios Coranes alternativos, solo mínimas diferencias ortográficas. El Corán incluye pasajes incómodos para las autoridades. Por ejemplo, la historia de cómo el profeta se apartó de un ciego, o la acusación contra su esposa, Aisha. Si el texto hubiera sido editado después, esos episodios podrían haber sido eliminados, pero permanecieron. De esta manera, las discusiones sobre la codificación del Corán continúan. La visión tradicional se apoya en manuscritos antiguos y la coherencia interna, mientras que los revisionistas destacan el contexto político y testimonios escritos posteriores. Los orígenes del Islam son un tema donde tradición y ciencia chocan especialmente. Por un lado, existe el relato establecido, la revelación en la Meca, la égira a Medina, la codificación del Corán bajo Usman y la rápida expansión de la nueva fe. Los revisionistas destacan brechas temporales, contradicciones e influencia política, proponiendo versiones alternativas. Desde las alianzas entre árabes y judíos en el Levante hasta la teoría de Petra en vez de la Meca y la de la Petra tardía. La verdad, como siempre, es más compleja. Cada versión tiene tanto argumentos convincentes como puntos débiles. La arqueología y los manuscritos apoyan la idea de una unidad temprana, pero todavía quedan preguntas sobre los detalles. Por eso estas discusiones son importantes. Nos ayudan a entender mejor cómo nacen las religiones y cómo se forman los mitos alrededor de sus orígenes. Amigos, este fue el primer episodio de la nueva sección Mitos y Realidad en History Show. En esta sección vamos a descubrir juntos dónde está la verdad y dónde están las leyendas. Desde las civilizaciones antiguas hasta las teorías de conspiración modernas. Comenten, ¿qué versión del origen del Islam les parece más convincente? ¿La tradicional o la alternativa? Y, por supuesto, suscríbanse para no perderse los próximos episodios. Todavía tenemos muchas cosas interesantes por delante. Hasta luego a todos.